Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Aquí ya en las últimas sesiones síncronas que vamos a tener, ya estamos ahora sí que en la recta final, felicitándolos por haber llegado a este punto. Ya nos falta tantito, pero bueno, ya están del otro lado, así lo veo yo. Entonces, a echarle muchas ganas. Vamos a ver ahorita el tema contrario, el tema contrario que vimos en la sesión pasada. La sesión pasada vimos sucesión legítima, que es cuando no hay un testamento, cuando no hay una manifestación de la voluntad, cuando no existe un testador. Entonces, se activa la maquinaria judicial para, para darle forma y poder proceder con la sucesión. A ver, María de los Ángeles, ¿quiere decir algo? Sí, tengo una duda. En el temario lo divide el capítulo en dos. ¿Es Ajá. correcto? O sea, la tarea nada más vamos a hacer lo que es la primera parte. Sí, en la tarea van a hacer lo que dice ahí en la tarea. ¿Sí? Bueno, es que no especifica qué parte de sucesión testamentaria hay que estudiar. En la tarea. Sí. Les puse, es un, Es examen, ¿no? No, a ver qué era. no, a usted les puse un score. Exacto, hay que estudiar, ¿no? Ese score es exactamente sobre sucesión legítima, es perdón, sobre sucesión testamentaria, creo que está leyendo bien. Mm, sí. Bueno, ok. ¿Todo el capítulo o nada más en el temario? Es que yo estoy viendo el temario y el temario el capítulo lo divide en dos. De sucesión legítima, perdón, de sucesión Sí, testamentaria, no, testamentaria. lo divide en dos. Ah, lo que pasa es que, Dice segunda parte o algo así. sí, 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 sí. No, aquí vamos a ver todo el tema que es sucesión testamentaria. El score comprende todo el capítulo completo. Ah, bueno. Entonces, ahorita que veamos, lo que pasa es que lo divide para que lo veamos en dos partes, ¿sí? Este, pero no es necesario, para que lo veamos en dos sesiones. Si nos pasa que no acabemos, bueno, pues así lo hacemos, pero en el score corresponde a todo el temario, ¿sí? Al temario completo. Muy bien, vamos a hablar de sucesión testamentaria. En este caso es cuando el testador manifiesta su voluntad por escrito ante un notario obviamente antes de morir, y donde expresa su voluntad de cómo quiere suceder sus bienes. Hemos hablado mucho de esto. Acuérdense que en la sucesión testamentaria se manifiesta la voluntad y si el testador quiere dejarle todo al vecino, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Le va a dejar todo al vecino y es el vecino el que va a recibir los bienes. Hay algunos impedimentos que los vamos a ver ahorita más adelante, este, para que uno sea heredero. Sin embargo, bueno, son los menos.
Entonces, aquí es la parte como debe de ser, ¿sí? Como debe de ser al hacer un testamento. Vamos a ver todo su procedimiento, sus etapas procesales, este, y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo se pasa rápido. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Estoy revisando tareas todavía. Ando un poquito lento con ese tema, pero no se preocupen, se van a revisar todas. Sucesión testamentaria. Dice testamento. Cuando hablamos de sucesión testamentaria, estamos hablando de un testamento. El concepto de testamento es el acto jurídico unilateral. Acuérdense que hablamos de acto jurídico y hecho jurídico. ¿Cuál es la diferencia de acto jurídico y hecho jurídico? El acto jurídico es algo donde yo manifiesto mi voluntad y estoy consciente de que voy a crear consecuencias de derecho. Y el hecho jurídico es donde no estoy consciente de que voy a crear consecuencias de derecho. Y sin embargo, se produce. En este caso, el testamento, como manifiesto mi voluntad, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Sí? Características del testamento. Es un acto jurídico, como lo dijimos ahorita, porque es la manifestación de la voluntad. ¿Sí? Es unilateral por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. No hay un testamento en conjunto, ¿sí? Es individual. ¿Sí? Por ser de existencia perfecta, perdón, es personalísimo, significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda admitirse ninguna clase de representación. Es revocable. El testamento es revocable, lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. Si yo tengo un montón de bienes y las puse en el testamento y resulta que gran parte de esos bienes, por aras de la vida, tuve que venderlos, pues entonces modifico el testamento donde estoy sacando esos bienes. No lo tengo que hacer, pero es mejor hacerlo. ¿Sí? O aumento mis bienes, entonces lo recomendable es modificar el testamento y agregar esos bienes, o decir todos los bienes que estén a mi nombre al momento de mi muerte, y ya con eso te quitas de problemas. Un testamento nuevo valida al anterior. ¿Sí? Yo puedo tener un testamento y después digo voy a hacer otro, en automático el anterior se invalida. ¿Ok? Dice características del testamento. Bueno, seguimos con ese tema. Es libre. Para que el testamento sea eficaz, requiere el otorgamiento libre del testador. ¿A qué se refiere libre? Significa que el testador debe de ir libre, libre de que no esté obligado a hacerlo, que no esté manipulado, que no esté condicionado a hacerlo por nadie. Es una manifestación libre de la voluntad. ¿Sí? Es realizado por persona capaz, ver artículo 1305, una persona capaz, uno que esté en pleno uso de sus facultades mentales, que sea mayor de edad y que no tenga ninguna enfermedad como de algún impedimento que no le permita razonar bien las cosas. Todas las personas son capaces de otorgar testamento. Es solemne, se debe otorgar de acuerdo a la ley. ¿Sí? Hay que seguir los lineamientos que marca la ley para que el testamento sea válido. Capacidad para hacer testamento. De acuerdo al artículo 1305, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Entonces, los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos,
Los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio, me regreso porque hay gente que... Tipos de testamento. Hay dos tipos de testamento o los testamentos están clasificados de dos maneras. ¿Sí? Los conocidos como ordinarios, que son el hológrafo, público abierto, público cerrado y público simplificado. Y los testamentos extraordinarios especiales son privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. La verdad es que el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero es casi que es letra muerta, ya casi no se usa. El que más se usa es el público abierto y el hológrafo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Testamento hológrafo. Es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notaría. Perdón, un poquito malo de la garganta, una disculpa. Este testamento hológrafo era el que hacía la gente en la mesa de su casa y allí escribía todo y lo guardaba en un cajón, ¿sí? Así era, cuando moría, alguien lo sacaba y decía, ese es el testamento de mi compadre que ya murió y aquí dice que me deja todo, ¿sí? Entonces, ese testamento funcionó un tiempo, pero bueno, se presentó el problema que era muy falsificable o era de poca confianza ese testamento. Entonces, ahora se exige que ese testamento hológrafo sí lo puedes hacer de puño y letra, pero tienes que depositarlo en el Archivo General de Notarías, ¿sí? ¿Y qué pasa? A la hora que muere la persona, lo primero que hacen es ir con el notario y este notario lo primero que hace es revisar si hay un testamento, ¿sí? Tú vas con el notario porque presumes, porque piensas que hay un testamento, porque supiste por ahí que se hizo un testamento y el notario va a buscarlo en el Archivo General de Notarías a ver si está ese testamento por eso. Y una vez encontrado, bueno, pues le va a dar trámite. ¿Sí? El testamento público abierto es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde el momento de su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público, o sea, un notario público. Es el que más se utiliza, ¿sí? Este programa de testamentos baratos pues se hacen ante un notario público, es un testamento público abierto, en donde se manifiesta la voluntad, ya prácticamente está escrito, se le agregan algunas partes, lo particular de cada quien, y ya está el testamento. El testamento público cerrado se otorga ante notario en instrumento público. La escritura y es, la escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero en una redacción del mismo. Parecido al testamento hológrafo, pero este está cerrado en sobre cerrado con la condición de que no se abra en ningún momento hasta que la persona muera. Testamento público simplificado. Ese tipo de testamento consiste en que pueden no haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo se puede referir a ciertos bienes como los inmuebles que serán destinados a vivienda. Son tipos de testamento, pero como les digo, no me hagan caso a lo que yo les digo, ustedes chequenlo, es casi letra muerta, no se utiliza. Testamento privado. Con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando al testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. O sea, toda vez que se hace el testamento, muere la persona, ese testamento lo tendrá que validar un juez.
Testamento hecho en país extranjero. Este testamento si se realiza bajo dos situaciones. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas especiales, artículos 1594 al 1598 y 891 y 892 del Código Civil del Distrito Federal. Hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras, en este caso el artículo 1593 dice que producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país en que se otorga. Si pasa esto con tanta gente que vive en Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos hacen ese tipo de testamento y generalmente lo hacen ante la embajada o en el consulado mexicano, ¿sí? Y es válido. Vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver si logro que lo podamos ver. Permítanme tantito. Tengo que hacer varios movimientos. Con tu monedero del ahorro ya tienes análisis clínicos a increíbles precios en AhorroLab. Recibe dinero electrónico en cada atención. La hora del... Permítame tantito. Dejo de presentar. Te esperamos en Avanti el fin de semana para aprovechar antes que nadie los precios del Buen Fin en la variedad más grande. Muy bien. Les voy a presentar el video. Pongan mucha atención, es muy importante. Describe todo el proceso de un testamento. La hora del notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 9 de junio del año 2021. Esto es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México. Permítanme, perdón, es que tengo gente que quiere entrar. No quiero que se queden fuera. Yo salgo del aire. Con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx, así también usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca y también me está escuchando en mi canal de YouTube La Hora del Notario, que por cierto lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos.
¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen tres aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. Que en esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos tres aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria.
Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario habló de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes, que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio
como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, a ver, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15, hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a traer un testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este día. Lo sigo invitando a que se suscriba a mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Ya casi estoy llegando a 30,000 ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Con mucho detalle, pero esa es la realidad de las cosas, así es. Cuando cuando hay testamento. Imagínense cuando no lo hay. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes recomienden a la gente, a sus familiares que hagan el testamento, ustedes hagan el testamento, y va a ser más fácil para todos. Por ahí, perdón, por ahí decía una compañera, en la clase pasada que por falta de dinero, pues a veces no se pueden hacer las cosas. Es cierto, cuesta el procedimiento, sí cuesta, este, pero bueno, pues, hay que hacerlo de alguna manera. ¿Sí? María de los Ángeles, ¿quiere decir algo? ¿Qué pasa si alguien ya tiene testamento y por alguna razón quiere cambiarlo? ¿Qué pasa con el primero? Se anula. Siempre el testamento más nuevo va a anular al más viejito, por decirlo así. Sí, eso no es problema. Por eso, cuando alguien hace testamento, hacen una búsqueda en el Archivo General de Notarías. Yo puedo ir con el notario y decirle, aquí está mi testamento. ¿Sí? Digo, no, aquí está el testamento de mi familiar que murió. Forzosamente el notario tiene que hacer esa búsqueda, porque él tiene que asegurarse que ese testamento es el último. ¿Sí? Entonces, al asegurarse que es el último, entonces procederá a darle trámite. Sally García, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, por decir,
con toda la masa hereditaria, y si un bien está en un estado y luego en otro y así sucesivamente, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿tienes que ir a cada notaría de cada lugar? No, 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 no. Con un solo notario, el notario hará lo propio para mandar a gente, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, pues, y hay terrenos, por decir, en, en Mérida, él hará lo propio y mandará gente para ver el tema del registro público de la propiedad, los certificados de libertad de gravamen y todo eso lo hará, pues mandando gente, ¿no? Ok. Sí. ¿Y tiene el Sí, mismo costo eso? O sea, ¿es el mismo costo? bueno, habrá que ver esa parte, porque si el notario va a mandar a alguien a otro estado, pues seguramente te lo va a cobrar. Seguramente te va a cobrar ahí los viáticos de ir para Wow, allá. gracias. De nada. Se puede pedir también por vía electrónica, pero es difícil que todo lo puedas hacer vía electrónica. Habrá que ir para allá. Ahí me tocó, cuando yo estaba en una de las empresas que trabajé mucho tiempo, en Vitro, ir a validar unos terrenos que estaban en Oaxaca. En Oaxaca, había una herencia por ahí de uno de los familiares de los dueños de la empresa, de unos terrenos en Oaxaca. Me tocó ir para allá, fui a verlos, eran terrenos ejidales, ejidatarios, de ejidatarios. Había un aeropuerto ahí pequeño, como privado, en esos terrenos. No me dejaron llegar, pude hablar con le llaman el comisario ejidal, pude hablar con él, nomás le dejé entrever ahí que sus terrenos eran de una persona, donde tenían una avioneta y cosas así. Y bueno, pues casi me corren ahí con enseñándome la pistola y cosas así, y así muy, muy arcaico el tema, ¿no? Entonces ahí yo tuve que hacer mi reporte diciendo, ¿sabes qué? Aquí está, y así está la situación. No, pues ya estas gentes ya no le movieron, ya no les interesó sus terrenos. Pero bueno, así pasa. Raquel Medina, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, maestro. Buenas ¿Qué noches. pasa, por ejemplo? Juan Pérez deja su herencia dividida en partes iguales a 2 hijos, Ujú. pero Juan Pérez fallece en un accidente junto con uno de sus hijos. ¿El otro hijo recibe todo o hay que especificarlo en el testamento de que si en caso de que cuando yo muera ya no esté fulanito de tal, lo demás se va a dejar al 100% al otro o así? No, ¿Se puede manejar eso? se hereda por estirpe, así se llama. Cuando una persona deja un testamento a sus dos hijos en partes iguales y uno de esos hijos muere, obviamente, antes que el testador, los que van a heredar la parte que le correspondía al hijo, la van a heredar sus hijos. Si tenía dos, pues esa parte, vamos a decir el 50%, se va a dividir en 25 y 25. Se Ok, dice heredar por estirpe. perdón, pero por ejemplo, vamos a pensar que Juanito Pérez tenía 3 hijos, pero a Ajá. uno no le quiso dejar nada, porque no quiere que reciba nada. Entonces, si uno de los herederos fallece junto o antes o después de Juanito Pérez, el hijo que Juan Pérez sí quería que recibiera la herencia no la puede recibir al 100%, o se tiene que manifestar en el testamento cuando él lo prepara y lo deja todo. Si lo dejan o sea, es que si lo dejan en el testamento, por ejemplo, en el testamento se dice, le voy a dejar el 50% a Pedro y otro 50% a Juanito Pérez, ¿sí? Si en el caso remoto de que cuando yo muera, suponiendo que eso está haciendo el testamento, Juanito Pérez no vive, dejo mi herencia a su hijo de nombre tal, nada más. Está condicionado, ¿sí? Ok, Pero si pero no dice nada, por ley, le toca por partes iguales a sus hijos.
O sea, es muy importante tomar en cuenta esos detalles cuando uno quiere hacer su testamento para decir a este sí, a este no, porque es mi voluntad. Claro, claro. En el testamento usted puede dejar todos sus bienes al vecino. Y todos sus hijos y sus nueras y nietos se van a poner como locos, pero no pueden hacer nada. Porque es su voluntad. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, maestro. De nada. Célida, quiere decir algo. Célida Hernández. Ay, buenas noches, profe. Bueno, Buenas buenas noches. noches a todos. Es que mire, mi suegro falleció hace un mes Ujú, y sí dejó testamento, ujú, pero yo lo que escuché, porque mi cuñado le dijo a mi esposo que había encontrado el testamento entre las escrituras. ujú. O sea, ¿por qué si se supone que hay que ir con el notario? O hay que ir con el notario a fuerza. Sí, lo que pasa es que el testamento, cuando uno hace el testamento con el notario te da una copia y tú te quedas con De esa copia. suscriptores es muchísimo, he venido creciendo muchísimo. Quiero Entonces, agradecer pero a todas las creo personas que que me van a vender escriben. la Hay un casa, video creo que que mi suegro ahí estipuló que se iba a vender la casa. Ajá. Y o sea, igual hay que ir a darle, ah, ¿cómo? Fe O o sea, información al notario, hay que ir. sí, es que hay que darle trámite. Es lo que estaba diciendo el video. Vea Ajá, bien sí, usted el video. sí, Tiene sí. que ir con ese documento, ese testamento, con un notario el de mayor confianza o en el testamento. Si lo hizo ante notario, ahí debe de decir ante qué notario lo hizo. ¿Sí? Ah, Si está sellado el documento, ahí dice notaría tal. Entonces, lo recomendable es que puede ir a cualquier notaría, pero lo recomendable es sí. que vaya a esa notaría donde lo hicieron para decir, ¿sabes qué? Murió esta persona, aquí está su testamento, aquí está su acta de función y esos son los hijos. ¿Sí? Ujú, sí, Entonces, sí. ahí empieza el trámite y el notario les va a ir diciendo qué es lo que necesita de papeles. Pero forzosamente tiene que ir con un notario. Para avisar que van a vender la casa, me imagino yo que es para eso, Pues ¿verdad? a avisar, ¿no? A dar a conocer lo que decía el testamento, a dar fe y vigilar que se cumpla lo que dice el testamento. Sí, porque yo en un momento le dije a mi esposo, le digo, oye, es que tú tienes que decirle a tu hermano que ese testamento se tiene que leer, se tiene que ir con un Claro, notario, pero claro. pues yo dije, o sea, yo lo pensé, pero ahorita con la Ujú. clase, pues ya un poquito más segura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá, sí, No, gracias, si de algo profe. sirve la clase. Sí, sí, gracias. Este, de nada, al contrario. A ver, tengo aquí en la lista a Elizabeth Castillo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Disculpe, ¿el video lo va a dejar en la sesión del día de hoy? Sí, sí está grabado. Excelente, gracias, era todo. De nada. Y luego sería Lucero García, quería decir algo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ahorita en el caso que usted refiere a que el testamento actual, el más nuevo es el válido, Así y que es. los notarios tienen la consigna de buscar en los testamentos, ¿qué Ujú. pasaría en caso de que un notario hiciera su búsqueda del testamento, no encuentre otro y lo haga válido el que tiene él, pero más adelante sale otro actual? ¿Qué pasaría como ya se leyó el testamento, ya se entregó y todo? ¿Qué pasaría No, después si se encuentra otro actual? no puede salir otro actual, porque forzosamente la gente que hace un testamento lo tiene que hacer ante notario y el notario tiene la obligación de depositarlo en el registro general de notarías. ¿Sí? O sea, al menos que haya un testamento que lo hayan escrito en la casa, en el domicilio, y ahí se quedó. No se formalizó. Entonces, el que vale es el que está formal. Ok, y si el notario no buscó en el registro de notarios o algo, o sea, no Lo sé, pues tiene ya que hay que, hacer. o sea, No, lo tiene que hacer. Lo ah, tiene que hacer forzosamente. ok. Es una obligación. No habría razón por qué no hacerlo. Yo me refiero, por ejemplo, pues ya ve que pues, con dinero se mueve el mundo, ¿verdad? O sea, de Sí. que, pues la verdad, o sea, de que hicieran Bueno, ahí pues, algo para mover y que se leyera ese, pero si hubiera otro más actual ante notario. bueno, pues es que entonces, si se hacen las cosas así, pues entonces ya todo se descuadra, ¿no?
ya es difícil saber qué hacer o qué procedería. Ok, bueno, gracias. Sí, de nada. María de los Ángeles, ¿qué decir? Yo quiero comentar algo. Supe de un caso de una familia que la pareja había heredado, puesto a testamento a nombre de su cónyuge y así viceversa, o sea, ambos. Pero se murió uno y quien se quedó nunca actualizó esa situación. Después no paró ahí el problema. El problema es de que murió después la señora y el testamento se quedó que para los cónyuges y luego los hijos anduvieron batallando bastante con eso. O sea, ellos no sabían, o sea, la historia es que la señora que quedó cuando se murió su esposo, pues, ella no sabía que tenía que ir a la notaría y decir, oye, pues ya pasó todo a mi nombre porque mi esposo murió. Y bueno, fue un caos. Sí. O sea, lo que yo quiero decir es que a nadie nos explican qué vamos a hacer cuando suceda. Exacto. No sé si se les había comentado, en el caso de nosotros personal, mi papá siempre nos dijo, ahí está el testamento, ahí está la caja, y cuando pase, la caja fuerte, y cuando pase algo, ahí dice lo que hay que hacer. Y todos sabíamos, ¿sí? Porque a veces salían de viaje mis papás y todo, y nos decían, ahí está. Y efectivamente, cuando la papá faltó, pues, abrían la caja y está un sobre donde dice el caso de, y viene la cruz, y ahí vienen todas las instrucciones. O sea, es importante, avisar, ¿verdad? Que si hay un testamento. De hecho, el notario te lo dice. El notario, cuando tú vas con el notario, ese es el testamento, te recomienda y te exhorta que le avises a algún familiar de que hay un testamento. Ahora, en el testamento tienes que nombrar una albacea. En lo general o lo más natural es que le avisas, ¿verdad? Hoy sabes que te nombré de albacea en mi testamento para que sepas, ¿sí? Y es más, te voy a dejar una copia. En teoría, el albacea sería como el obligado moral, ¿no? De darle trámite a eso. Pero pues si nadie se enteró ni nadie pasó nada, pues quién sabe. Permítame un segundo. Algo. Buenas. Juan Carlos. Yo mismo. Gracias. Gracias. Perdón. Estoy en la casa y timbrado. A ver, me decía, nos quedamos con Nancy Hernández. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo tengo una duda en cuanto a los albaceas, por si ya se nombró, la persona ya falleció y el albacea, digamos, puede vender las propiedades sin avisarle a los familiares y quedarse con el dinero. Claro que no. Por supuesto que no. Porque, bueno, si el albacea le dijeron al albacea que, porque puede ser, el albacea es el heredero único, eso o sea, puede ser albacea y puede ser heredero. Si así está estipulado, lo puede hacer, claro. Pero no puede vender, si no está escrito así en el testamento, si no está condicionado así, claro que no lo puede ver. Perdón. Y si todavía vive la persona, ese albacea que fue nombrado para manejar los bienes, para incrementarlos o venderlos, ¿lo puede hacer sin avisar también? ¿O eso no tiene el poder de hacer eso? No, el albaceazgo no te da el poder de dominio para tú vender propiedades. No sé cómo le habrá vendido, habrá que ver qué decía el testamento. Muy bien, es que es un caso familiar y y la persona, como quien dice, no hubo testamento, pero se autonombró albacea y y se niega a vender la propiedad y está poniéndola a nombre de sus hijos y no les está avisando a los demás hermanos.
Sí, no, están haciendo una trampa ahí, porque si no hubo testamento, pues todos tienen derechos. Ahí entra lo que les he dicho, ¿va? Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Pero hay que hacer un juicio, hay que hacer un juicio sucesorio, hay que iniciarlo, hay que ir con un juez y presentar el acta de función, los hijos, las actas de nacimiento de los hijos, e iniciar el procedimiento. Ah, muy bien. De hecho, ya fallecieron 3 hermanos y quedan 4. Pues sí. Entre más Sí, se mueren, más se complica. sí. Entonces, por eso es importante darle trámite a eso. Gracias, maestro. De nada. Raquel Medina, ¿quiere decir algo ya por último? Sí, maestro, una duda. En un testamento, ¿uno puede estipular ciertas cláusulas? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que yo dejo en mi testamento a mis hijos, tengo una casa, pero puedo poner en una cláusula, esta casa jamás se va a vender, o esta casa, si uno de ellos se quedó sin nada, se puede meter a vivir a la casa y los demás siguen siendo propietarios o algo así, pero puedo estipular que se venda, que no se venda o que hagan con ella, o ya va a ser decisión de las personas a las que yo se las dejé. ¿Hay manera de hacer algo así? Sí, hay ciertas condiciones que son válidas y que funcionan, como por ejemplo, creo que lo platicaba en otro momento, y me ha pasado estar cerca de eso, de que no puede heredar mi hijo hasta que, para cuando yo muera, mi hijo no ha terminado su carrera, no va a recibir la herencia, hasta en tanto termine la carrera. O si no terminó la carrera para cuando yo muera, entonces la herencia que le corresponde a él se la van a pasar al otro hermano. Cosas de ese tipo se puede hacer. O esta casa, sí se puede poner esa condición donde digas, pertenece a mi hijo, ¿sí? Le dejo la casa a mi hijo, pero no la puede vender hasta en tanto muera mi esposa, ¿sí? Cosas de ese tipo se pueden hacer y sí es bien común. O tipo así de que hasta que no se case el último de los hijos ya la pueden vender y repartirse el dinero. Exactamente. Sí se puede. Sí Se se lo puede. pregunto por esto. Hace como 2 años yo hice un testamento. Quise Ujú, poner una cláusula similar y me ujú. dijeron que no podía. Que ellos al recibir su herencia, ellos iban a decidir si se vende, si no se vende, si se meten a vivir en bola o la abandonan. Es Me dijeron que que no. lo que pasa es que la condición ahí está, de que lo hagan y que respeten esa condición, pues esa es otra cosa, ¿no? Muchas gracias, maestro. De nada, al contrario. Pedro Díaz, ¿quiere decir algo ya por último? Sí, sí, profesor, nada más rapidito. La actividad de esta semana es la actividad SCORP, nada más. Así es, así es. Ah, ok, muy bien, Si gracias, quiere maestro, eso era pongo, todo. si, ¿Perdón? si quiere pongo más cosas, están aburridos. No, no, está bien, porque otros maestros están poniendo muchos trabajos bien difíciles. Ok, Gracias, maestro. Buenas ok, noches. ok. Déjenme continuar porque si no, no acabamos, a lo mejor ya me lo acabamos. ¿Sí? Por favor. Perdón, Celida, porque si no, no. Notario, conducido por el Pensé que ya licenciado había Jorge acabado, por Ramos eso nos Campirán, desplayamos con notario preguntas, público maestro. 125 del Estado de México con... ¿Perdón? Bueno, déjenme Creí que ya continuar. habíamos acabado, por eso yo creo que nos explayamos con preguntas, disculpe. No, hombre, no hay cuidado. Es que la verdad es que no me acuerdo. Bueno, sí, ya prácticamente acabamos. El heredero es el adquirente por causa de muerte a título universal de todos los bienes o de parte alícuota del cuyus que sean transmisibles por causa de su muerte. El legado es la institución testamentaria mediante la cual el legatario adquiere a título particular el derecho a una prestación de dar o de hacer sin más modalidades que las expresamente impuestas por el testado. Que hablamos de condiciones o de modalidades en las que expresamente son impuestas por el testador. Pues así se pueden poner condiciones. El tema es que las respeten. Es que, por ejemplo, si yo pongo una condición de que no venda la casa
legalmente, para propiamente hacer el proceso de una compraventa, ¿sí? En ninguna parte aparece esa condición. Entonces, es una condición que tendrán que hacerla valer, pues casi que moralmente, ¿no? Porque a la hora de que yo pueda vender, no hay un impedimento legal en una compraventa. Una condición no va a impedir esa compraventa. Una compraventa solo le impide un gravamen, ¿sí? Un gravamen, me refiero a que está hipotecada o está señalada por embargo o etcétera, solamente de esa manera. Bueno, pues con esto concluimos esta sesión. Es un resumen tratando de abarcar todo lo que se pueda en una hora. El video yo creo que ayuda mucho para ver el detalle de las cosas. Pero sí, claro, el albacea puede intervenir para hacer valer ese deseo, claro, esa condición. Él va a vigilar que eso suceda, pero el albacea no puede estar toda la vida presente, ¿no? Si es una albacea familiar, pues ahí va a estar el pendiente, pero a veces no es ni familiar, entonces pues, no puede estar ahí siempre. A ver, Celida, me quiere decir algo. Sí, profe, el albacea, en este caso del testamento de mi suegro, él deja a mi suegra como dueña. Ok. Entonces, pero también dijo que en caso de que ella no quisiera estar en la casa y lo que le dejó, se podía vender todo. Ok. ¿Ella viene siendo el albacea? Sí, o sea, si ella misma es la albacea y al mismo tiempo es la heredera, y eso dice el testamento, pues lo puede hacer. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Al contrario. Qué bueno que les gusta la clase, sí está muy interesante, tiene muchas variables, tiene muchos recovecos, pero todo está contemplado en la ley. Insisto, lo mejor es hacer el testamento para que sea un poco más sencillo, ¿sí? Nos vemos el próximo el próximo miércoles con la próxima sesión. Ya estamos en lo final, ya estamos preparando exámenes y todo. Viene una semana de regularización, una semana de puntos extras. Gracias. Entonces, pues hay que estar listos, bien pendientes. ¿Ok? Que pasen todos buenas noches. Gracias, Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que la pasen bien.